Estoy comentando mi libro Un mapa filosófico del mundo. Y este vídeo duodécimo trata sobre las ideas de la naturaleza y la finalidad. Este es el punto en el que el libro hace una inflexión, porque pasamos de tratar las cuestiones en las que el hombre actúa y puede modificar la realidad del entorno a pasar a las cuestiones que hemos llamado anantrópicas, es decir, que siguen su curso de acuerdo con unas leyes, unas estructuras y unas regularidades que no dependen del hombre. Entonces entramos ahora en esta parte no antrópica del libro y por tanto de las cuestiones que vamos a tratar. La idea de naturaleza es una idea difícil de discutir porque, por un lado, designa estos aspectos de la realidad que no dependen del sujeto y en los que el sujeto pues, no puede intervenir, solamente puede a lo sumo sacar partido de ello. Pero, por otro lado, la naturaleza no es un todo, con unas únicas leyes. La naturaleza no es un sistema, la naturaleza tampoco es una máquina, no es el sistema naturae que decían los naturalistas del siglo XVIII, ni es la scala naturae. La naturaleza designa en realidad una multiplicidad de categorías y una multiplicidad de áreas, pues físicas, químicas, geológicas, biológicas, termodinámicas, etcétera, etcétera, que son todas esas categorías no antrópicas que se definen frente a la cultura, frente a la técnica, frente al arte, frente a lo sobrenatural, etcétera, etcétera. La naturaleza, por tanto, no tiene unidad, muchísimo menos es un agente, no es una madre, la madre naturaleza, o un padre, no es una persona, no es un organismo, no, como se pretende muchas veces cuando se habla de Gea o de la biosfera. La naturaleza no es buena ni mala porque no se le pueden aplicar categorías éticas y además porque, como digo, carece de unidad. La naturaleza no es solamente lo biológico, porque es también lo físico, lo químico, lo geológico, lo termodinámico, etcétera, etcétera. Entonces, no se puede reducir la naturaleza a las cuestiones de la ecología, como muchas veces se pretende. No se puede hacer un reduccionismo biológico de la naturaleza, como si la naturaleza fuera un organismo, porque ya digo, no tiene unidad, no tiene agencia, etcétera, etcétera. Desde luego no tiene ningún sentido expresiones como cuando se habla de estar en comunión con la naturaleza. Con la naturaleza no se puede estar en comunión porque, para empezar, ya digo, no tiene unidad y para seguir no es un agente. Entonces, la naturaleza fundamentalmente es un contenido negativo, es decir, es aquello sobre lo que el hombre sobre lo que el hombre no puede actuar, aquello que el hombre no puede modificar, aquello que es anantrópico. Y hay una cuestión muy importante aquí que hay que comentar, que es la cuestión del reduccionismo físico, del reduccionismo de la naturaleza a la física, la idea de que las leyes de la naturaleza se pueden reducir a las leyes de la física porque las partes de la naturaleza, en última instancia, se podrían reducir a las partes que estudia la física, pues la microfísica, los átomos, las partículas subatómicas y cosas por el estilo. Aquí hay que introducir una distinción que es fundamental para estos efectos y para otros muchos, pero aquí viene a cuento distinguirla, que es la distinción entre partes formales y partes materiales. Si nosotros tenemos un todo, vamos a poner ahora un todo de carácter técnico, por ejemplo, un motor de explosión de un automóvil, ese todo se puede despiezar en partes formales, como por ejemplo puede ser, pues eso, en el motor, pues en los motores de combustión interna, pues pueden ser los pistones, los cilindros, las bielas, las válvulas, etcétera, etcétera. Y también se puede seguir despiezando en partes cada vez más pequeñas. Pues
pues qué sé yo, fundiendo el acero, fundiendo los metales, etcétera, etcétera, y llegando a sus partes, diríamos, atómicas o moleculares. Pero esas partes atómicas o moleculares, ese motor que habríamos, por ejemplo, molido en un molino y dejado convertido en polvo de acero o polvo de metales, ¿eh? A partir de esas partes no se puede reconstruir el todo, porque la forma del motor se ha perdido. Esas partes son las que llamamos partes materiales, porque efectivamente conforman el todo, pero a partir de ellas no podemos progresar al todo, no podemos construir el todo otra vez, porque las partes formales, es decir, las partes que tienen forma, por ejemplo, las bielas, los pistones, los cilindros, etcétera, etcétera, pues esas partes ya han perdido su conformación. Pues esto que estoy diciendo de este ejemplo técnico se puede decir también de la naturaleza y de las partes de los organismos, de los cuerpos y de todas las morfologías naturales. Efectivamente, por vía analítica se puede llegar a los elementos de la tabla periódica y a las partículas subatómicas, pero desde las partículas subatómicas y los elementos de la tabla periódica, la probabilidad de que aparezca un organismo como un hombre o como un elefante, pues es extremadamente baja, por no decir casi nula. Es una probabilidad parecida a la de que alguien tecleando al azar sobre un teclado pues fuera a escribir el Quijote, vamos a suponer. No, es una probabilidad casi despreciable, y eso que en el caso del teclado pues ya habría que contar con el teclado mismo y su propia morfología. Esto es importante porque tiene que ver con el reduccionismo físico de la naturaleza. La naturaleza no se puede reducir a sus partes materiales, a las partículas subatómicas, etcétera, etcétera, porque aunque efectivamente esas partes está hecha de esas partes, sin embargo, partiendo de las leyes que rigen las relaciones entre esas partes materiales mínimas, no se puede llegar a las morfologías que observamos en la naturaleza. Para terminar este vídeo, voy a referirme también a otro asunto que es bastante abstracto, que es la cuestión de la idea de finalidad, porque esto también está conectado con la idea de la naturaleza. No hay una finalidad global de toda la naturaleza. La naturaleza no tiene un fin, no tiene una fin, pues qué sé yo, dar gloria a Dios o cosas por el estilo. Y hay varias modulaciones o modos diferentes de darse la finalidad. La finalidad es una totalidad cuya unidad viene dada desde fuera, por un fin, y ese fin puede ser conformativo, como por ejemplo, pues qué sé yo, cuando se va conformando un embrión en la embriogénesis, ¿no? Que el fin es el organismo que se genera, el organismo que nace, puede ser constitutiva, como digo, puede ser consuntiva, como cuando, por ejemplo, se dice el fin de un organismo, pues es al final de su vida, pues el morirse, ¿no? O puede ser también conservativa, es decir, una finalidad homeostática, de alguna manera, que lo que hace es mantener el organismo o el todo vivo. Las modulaciones de la idea de finalidad más importantes son 4. Nosotros tenemos ordinariamente la idea de fin, asociamos a los fines propositivos, es decir, hacernos un propósito, ponernos un objetivo, una meta, y cumplirlo, y entonces cuando lo cumplimos decimos que hemos logrado ese objetivo, que hemos logrado ese fin. Esos son los fines propositivos humanos, antropológicos, que están regidos por la cultura humana y que están regidos por las normas humanas y de los que hemos venido hablando en la primera parte de este libro. Luego hay otros fines que son propositivos de carácter animal, porque los animales no humanos también tienen finalidad, por ejemplo, qué sé yo, pues cuando cazan o cuando se aparean o lo que fuera, se proponen un fin y intentan llevarlo a término. Y luego hay otra finalidad que no es propositiva, que es la finalidad biológica y físico-matemática. La finalidad biológica
es la que vemos en ese ejemplo que ponía yo antes de la embriogénesis, ¿no? La embriogénesis es un proceso que tiene como final pues, el producir un organismo pues, de una determinada especie, ¿no? En general, todos los procesos biológicos funcionales pues, tienen fines, pero no son fines propositivos, porque son fines, diríamos, que se producen automáticamente, no es porque el sujeto se los proponga. Y luego está la finalidad físico-matemática, que sé yo, como cuando decimos, pues que sé yo, que el fin de una trayectoria, pues es vamos a suponer, una trayectoria parabólica de impacto de un proyectil, pues el fin es el objetivo que logra o cosas por el estilo, ¿no? La finalidad matemática también, en el concepto de fin de una serie matemática, pues también hay esas finalidades físico-matemáticas, biológicas, pues no son propositivas frente a las finalidades intencionales de los animales y de los hombres, que sí son propositivas. Esto es importante distinguirlo y diferenciarlo porque tiene consecuencias prácticas relevantes a la hora de organizar nuestra vida y nuestra conducta. En todo caso, no todos los procesos son finalistas, eso hay que tenerlo también muy en cuenta, y la vida humana individual, pues no tiene un fin trascendente fuera del mundo, eso ya lo hemos dicho al hablar del sentido de la vida, y es este el momento también de repetirlo. Por último, ya para finalizar de verdad este vídeo, quiero hablar de los usos adjetivos de la palabra naturaleza, es decir, cuando la naturaleza, la palabra naturaleza se usa adjetivando a un nombre, Por ejemplo, cuando se dice, pues qué sé yo, la sociedad natural, el lenguaje natural, la filosofía natural, la razón natural, la religión natural, el derecho natural. En todos estos usos adjetivos, en donde natural es un adjetivo que complementa a un nombre, todos estos usos son completamente oscuros y completamente ideológicos, y tienen muchísima presencia en el mundo actual, porque en general se tiende a valorar que lo natural es bueno. Esto lo vemos constantemente en las tiendas, cuando nos están intentando vender cosas, precisamente adjetivándolas como naturales, suponiendo que por ser naturales ya tienen unos valores especiales o son o tienen una especial bondad. Pero la naturaleza, como digo, no es buena, ni es mala, ni es persona, ni es organismo. No hay una bondad natural humana ni de los animales. No hay una sociedad no hay una sociedad humana natural que sea anterior a las sociedades con culturas del Paleolítico. No hay un lenguaje natural que sea anterior a los lenguajes que conocemos y a los lenguajes que estudia la filología y la historia. No hay una filosofía natural que brote naturalmente de una razón natural humana, porque la filosofía es toda artificial, y la filosofía y la razón es toda artificial, está ligada a las técnicas, etcétera, etcétera. No hay una religión natural que sea anterior a las religiones azteca, inca, o a las religiones del Paleolítico, a la religión judía, etcétera, etcétera, a las religiones positivas, a las verdaderamente existentes en la historia y en la actualidad. Tampoco hay un derecho natural anterior al derecho positivo de los estados. Tiene que haber estados. Antes de los estados no hay derecho. Y cuando hay estados, pues ya hay un derecho positivo de un estado concreto. No hay un derecho natural, universal, que fuera anterior, que fuera prístino, que fuera primitivo, etcétera, etcétera. Todos estos usos adjetivos de la palabra natural, como digo, son completamente ideológicos y debemos estar muy atentos, porque lo único que tratan es de hacer propaganda, diríamos, de cosas que no existen. Pues con esto dejamos aquí esta reflexión sobre la idea de naturaleza y la idea de finalidad, y nuevamente les agradezco mucho su atención.